Bien, el último de los temas del que platicamos fue de las necesidades económicas. Eh, ya estos temas, estas diapositivas ya las vimos en clase, simplemente quise repasarlas para llegar al punto en el que nos quedamos, aquella ocasión en la que se batalló con el internet y se escuchaba entrecortada la explicación que yo les estaba dando. Si no mal recuerdo, únicamente quedó como pendiente la diapositiva de la clasificación de los bienes. Entonces, vamos a dar una breve síntesis, un breve recordatorio de todo lo que platicamos en esta unidad para llegar a ese punto, al de la clasificación de los bienes. Di- Comentamos que una necesidad en términos generales se puede entender como la sensación de carencia de algo junto con el deseo, y que al combinarse estas dos circunstancias, es decir, la carencia y el deseo, surgía una necesidad. Nosotros vimos un ejemplo de un compañero que mencionaba que necesitaba otra moto. Ustedes podrían decir, si ya su compañero en cuestión ya tenía una moto, entonces él, a pesar de eso, que necesitaba una nueva, puesto que tenía la carencia de ese artículo, de ese bien, junto con el deseo. Ustedes podrán decir, bueno, pero esa necesidad, eso no se puede entender como necesidad, puesto que no le pasa nada si no tiene esa nueva motocicleta. Bien, en economía tenemos que entenderlo así. Recordemos que economía como ciencia se relaciona, por ejemplo, con la sociología. Entonces hay que entender el comportamiento de los consumidores, tema que ya vimos, en el cual nos dice que se presenta una necesidad económica si sucede el fenómeno de lo que pasa con su compañero, con el deseo de adquirir una nueva motocicleta. Tiene la carencia de esa nueva motocicleta junto con el deseo. Entonces, al cubrirse estas dos situaciones, nace una necesidad que te puede interpretar desde el punto de vista como necesidad económica. Después mencionamos que entonces las necesidades económicas son aquellas cuya satisfacción exige el empleo de recursos, es decir, de recursos escasos como lo es el dinero o el tiempo de trabajo. En esta postura entendemos que nos tenemos que desprender de esos recursos para vida de poder cubrir esas necesidades que tienen la característica de necesidades económicas. La mayoría de las necesidades humanas tienen este carácter, puesto que para satisfacerlas se requieren recursos, como lo son el vestirse, el alimentarse, el tener un lugar donde vivir, etcétera. Entonces, ya después de esto entendemos que, por ejemplo, en el caso de el adquirir una nueva motocicleta, podemos entender que en el mercado hay distinto tipo de necesidades, como lo son las necesidades básicas o las necesidades secundarias. Hay una delgada línea entre una y otra, y hay diferentes circunstancias que nos llevan a interpretar cuál es una y cuál es otra. Pero en términos globales podemos decir que las necesidades básicas en una sociedad son aquellas a las que son imprescindibles para sobrevivir. Es decir, si no las cubriera, pondría en riesgo mi integridad como persona. Y las necesidades secundarias son aquellas que no son imprescindibles para vivir, que tal vez podría dejar de cubrir y aún así seguir adelante. Ahora, aquí decíamos que había una delgada línea entre ellas, puesto que no está bien definido, ya que en el caso de las sociedades avanzadas, lo que veíamos, lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, eh, con esto nos damos cuenta que mientras más avanzada estuviera la sociedad, más diferentes iban a ser sus necesidades básicas con respecto a sus necesidades secundarias. Es decir, en las sociedades económicamente desarrolladas, la idea de bienestar ha ido evolucionando y se ha ampliado el concepto de necesidades básicas, a tal grado que contemplan el concepto de desarrollo integral de la persona, y no solamente se refiere al desarrollo económico, sino también social y cultural. Eso se considera como necesidades básicas en algunos países, mientras que en otros países, que son la mayoría, en los países menos desarrollados, ni siquiera están cubiertos lo que nosotros conocemos como necesidades básicas, es decir, el acceso al agua, a los servicios de, es decir, el acceso a los servicios de agua potable,
el acceso a la alimentación, a una vivienda digna, a los servicios de salud, etcétera. Ya con esto llegamos a que en el mercado, para satisfacer esas necesidades, vamos a ir en busca de bienes económicos. Es decir, bienes, no solamente bienes tangibles, sino también servicios que cubran dichas necesidades. También analizamos que lo que determina los bienes económicos que hay en el mercado son cuestiones importantes como la forma en la que las empresas hacen variada su oferta, es decir, los productos que ofrecen, y también cómo se transforman dichos productos y su valor, considerando que son presionados por la competencia y la globalización de los mercados. Entonces, todo esto propicia que encontremos diferentes bienes económicos en el mercado, con el propósito de obviamente obtener un lucro al momento de que nosotros queramos satisfacer esas necesidades comprándole esos bienes a las empresas. Mencionamos que los bienes económicos son aquellos bienes que pueden ser adquiridos en un mercado cuando se paga un determinado precio, y pueden ser materiales o inmateriales, pero deben de tener un determinado valor económico. Entonces, este concepto de mercancía o de bien económico y del valor económico es de lo que vamos a hablar en la siguiente unidad, a la de necesidades económicas, pero vámonos por partes. Las principales características que tienen los bienes económicos son las que tenemos en pantalla, los puntos que tenemos en pantalla. Primero, los bienes económicos tienen gran utilidad, es decir, yo los necesito para satisfacer una necesidad, puesto que representan para mí un bien de utilidad. Entonces, se encuentran en menor cantidad y pueden ser transferibles, es decir, pues únicamente artículos que sean que estén entendidos como legales en una sociedad, y que sean escasos, es una de las características de los bienes económicos. También se necesita renunciar a otro bien a cambio de ellos. Es decir, si yo quiero adquirir una televisión, necesito desprenderme del dinero, que también se entiende como bien económico. Pueden ser de uso individual, es decir, satisfacen las necesidades tal vez para una sola persona. También generan ingresos económicos, obviamente para las personas que los ponen en el valor para ser comercializados, sea un bien o un servicio. Y por último, satisfacen necesidades sociales, que yo considero que es el punto de inflexión para entender cómo un bien económico funciona en el mercado, o qué bien económico puedo yo introducir en un mercado para que sea consumido. Es decir, tengo que entender cuáles son las necesidades sociales que existen en dicha comunidad. Ahora bien, llegamos al punto en el que este punto ya no lo pudimos tratar durante las clases, puesto que hubo algunos problemas con la conexión. Entonces hablamos de la clasificación de los bienes económicos. Ustedes pueden encontrar como información en internet, en libros, en revistas, en videos, documentales, etcétera, que los bienes se pueden clasificar de distintas maneras, atendiendo a sus características físicas, atendiendo a su valor, atendiendo a su posición geográfica, etcétera. Pero podemos resumir en todas esas clasificaciones que los bienes se pueden dividir a lo que vemos en pantalla. Primero, los bienes muebles. Son objetos que pueden comercializarse a nivel nacional e internacional, no tienen barreras para la salida o entrada a un país y son fáciles de transportar. Es decir, que estamos hablando de bienes que podemos ir a comprar al mercado y traerlos a nuestras casas, o comprarlos o venderlos a una persona en el extranjero, y que se pueden trasladar por medio de algún equipo como una camioneta o algún camión, o inclusive un avión, etcétera. Entonces, estos bienes muebles podemos tener como ejemplos pues el mismo televisor que mencionábamos, podemos hablar de las motocicletas, incluso de los carros, son todos considerados bienes muebles, de un sofá, una cama, un abanico, un celular, todas estas cuestiones son bienes muebles, puesto que se comercializan de manera internacional, ya que no tienen barreras para entrada y salida. Con barreras me refiero al hecho de que se pueden transportar o son fáciles de manejar.
Ahora, bienes inmuebles son objetos que solo pueden consumirse o utilizarse en la economía en donde se producen, es decir, donde se generan. Son construidos en lugares determinados y no podrán ser exportados. El principal ejemplo de los bienes inmuebles son las viviendas, es decir, la casa habitación, la casa en donde ustedes viven. Ese bien, pues ya que no puede entrar o salir a un país, no puede comercializarse en otros mercados más que en el que se generan, se conocen como bienes inmuebles. Es decir, son bienes de larga duración que no podemos trasladar, por ejemplo, un terreno, una casa, puesto que están ubicados geográficamente y sus características naturales no nos permitirían hacerlo. Bienes de consumo. Sirven de forma directa para satisfacer las necesidades de la persona. Es el aspecto más importante de la actividad económica. Pueden ser perecederos o no perecederos, es decir, pueden caducar o no pueden caducar, de primer orden, de segundo orden o de tercer orden. ¿Para qué sirven estos bienes? Yo los adquiero constantemente para satisfacer una necesidad, es decir, algún alimento, por ejemplo, ir al cine, pagar el servicio para poder ver una película, pues pudiera ser también el cortarme el cabello, el servicio de una peluquería. Todos esos son bienes de consumo, puesto que al adquirirlo yo los consumo de tal manera que no son duraderos y son el principal motor de la economía, porque es lo que se ve día con día en el mercado. Bienes de producción. Forman parte del proceso del bien o en la prestación de servicios. Son conocidos como bienes de equipo. No satisfacen necesidades de forma directa. Volvemos al ejemplo que les decía del cine. Todo lo que hay detrás de la fabricación de una butaca, de la fabricación de un proyector, de la fabricación de la máquina que hace las palomitas, todas esas cuestiones son bienes de producción. Si bien es cierto, no se hicieron para satisfacer principalmente la necesidad de recreación de ir a ver una película, sí son necesarios, puesto que si no hubiera este proceso productivo en este tipo de artículos, no se podrían llevar a cabo la transmisión de películas a través de la pantalla. Ahora, bienes privados. Los bienes privados cuando hablamos de bienes privados es un término económico importantísimo creado hace mucho tiempo, que es la propiedad privada. Los bienes privados son los bienes que pertenecen a una persona en particular y se dice que la persona tiene derecho de propiedad sobre ellos. Es decir, si yo veo un vehículo que está estacionado en una casa, yo no puedo ir, subirme a ese vehículo, manejarlo, puesto que le pertenece a una persona que se entiende que es un bien privado. Bienes públicos son aquellos que pertenecen a todos, no es un bien que se puede hablar de que pertenece a alguien. En otras palabras, el uso de este bien no perjudica al resto de las personas y puede ser disfrutado por todos. Bienes públicos pudieran ser, por ejemplo, la plaza principal, pudiera ser algún río, alguna playa, etcétera. Un lugar a donde podamos acudir y que simplemente sea regulado tal vez por la parte del gobierno, la presidencia municipal, el ayuntamiento, pero si bien es cierto no les pertenece a ellos, nos pertenece a todos. Entonces todos podemos tener acceso a dicho bien y todos podemos usarlo. E igualmente, el principal objetivo, recuerden, la característica de los bienes es para satisfacer necesidades. Por ejemplo, en el caso de ir a una plaza, es satisfacer una necesidad de recreación. Ahora, bienes complementarios. Se usan para satisfacer necesidades y su uso influye directamente en otros que lo complementan. Es decir, vamos a suponer que yo adquiero un vehículo, inmediatamente un bien complementario del vehículo sería la batería, por ejemplo, del carro. También podría ser el combustible que consumo para poder transportarme. Pudiera ser también la parte de los aceites, por ejemplo, del líquido para frenos, del aceite de motor, etcétera, del aceite de la dirección. Entonces, esos bienes son complementarios, puesto que existe la necesidad de que yo primeramente haya adquirido un bien para poder después tener la necesidad de estos bienes. Y por último existen los bienes sustitutivos. Son los bienes que un consumidor está dispuesto a comprar en lugar de otros bienes. Por ejemplo, si ustedes
consumen, vamos a suponer un ejemplo sencillo, volvemos a lo mismo también del combustible, a pesar de que es bien complementario, también se pudiera entender por bien sustitutivo, puesto que si yo lo necesito para transportarme en un vehículo, bien pudiera decir que el vehículo es híbrido y tuviera la alternativa del uso de energía eléctrica. O un caso más sencillo de entender, yo utilizo una gasolina magna, pero existe en el mercado una gasolina premium. Yo pudiera, en lugar de optar por la gasolina magna, optar por la gasolina premium. Es decir, pues la cuestión de los octanos para cuidar mejor mi motor. Si bien es cierto, son dos bienes distintos, uno es sustitutivo de otro. Bien, esto es todo lo que teníamos que platicar en la cuestión de los bienes, de las necesidades económicas. Con esto cerramos esta unidad de necesidades económicas. Si aún así les quedó alguna duda de este tema, a pesar de que ya lo incluimos dentro del análisis que hicimos, lo pueden anotar y mañana en la clase que tengamos por videollamada podemos aclarar esos puntos y ya se los puedo explicar, o lo pueden dejar como comentario aquí en Classroom y en una oportunidad que tenga me conecto para responderles.